Buenas tardes. Vamos a comenzar. Este, Hoy día van a disculpar, vamos a comenzar media hora después de lo planificado por unos asuntos, pero comencemos de una vez. A ver, estuvimos la anterior semana viendo un poco acerca de los sistemas transaccionales y los sistemas de soporte. Ya se hizo una tarea sobre ese tema, ya se cerró el tema, vimos un poco un resumen, habían algunos que faltaban complementar, que tuvieron tiempo, deberían subirlo hasta el viernes a las 12 de la noche, y esta Disculpe, semana vamos a ver un poco acerca. ¿Sí? disculpe, ingeniero, estaba pidiendo en los comentarios que grabe la clase. Un comentario. Ya lo puse a Disculpe. grabar. Ya no, tranquilo, está bien, que me haga acuerdo, está bien, cuando me olvide, díganme, nomás no hay problema. Ya, perfecto, entonces esta semana vamos a ver un poco sobre Big Data. Obvio, el trabajo era respecto a Big Data. No lo sobre Big Data, ¿no? Que era ver un poco acerca de los conceptos generales. Y bueno, para el miércoles va a haber un trabajo complementario acerca de, sobre todo haciendo énfasis ya más al proceso, ¿no? Que fue otra de los temas que les pedí que investiguen. Entonces, yo ahorita termina la clase y le voy a habilitar la tarea para que la suben y van a tener tiempo de subirla hasta las 12 de la noche, ¿no? ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a hablar un poco de Big Data, entonces vamos a comenzar viendo con ustedes cómo les fue y luego vamos a ir a ver. Comencemos con Roy, ya que está ahí activo su micrófono. Roy, William, Méndez, ¿cómo fue? A Ingeniero, ver. em, ¿Qué de Big Data investigaste de era, Big ¿no? Data? A ver, contanos. Bueno, a ver, lo poco que investigué, no sé, no investigué mucho, pero hasta donde investigué era, enseguida le digo, el Big Data se dedica a análisis de datos masivos. Cuenta con un proceso donde se marca los objetivos de un negocio, donde se determina un costo, se decide quién va de liderar el proyecto de Big Data, se definen las responsabilidades y toma en cuenta las necesidades del usuario. ¿Qué más? Porque está muy vago esa cosa. A ver, Sí, algo más concreto. es que más que todo he investigado solo lo referente al proceso y lo que es Big Data, en resumido. Sí, pero tampoco me has comentado nada del Respecto al un proceso, poco más. Respecto al proceso, tengo lo que le dije, que era marcarse objetivos del negocio. Ahorita vamos a hablar un poco más del tema. Sí, O sea, como lo que tengo es más o menos eso, son conceptos un poco pequeños, no son tan grandes, debido a que hice un resumen así ya, a ver, lee un poco más, digamos, ¿no? Este comienzo, no puedo revisar a todos, pero reviso algunos, voy anotando claro, y obvio, lo que de la definición de Big Data pase, tengo que ¿ya? el Big Data, Ya, ¿me escucha bien? Uy, creo que se fue. sí, te estoy. Su audio está cortado, creo, ingeniero. Sí, ingeniero, se le está cortando el audio. A cada rato se le corta. El audio se ¿Cómo? está cortando. Ya, Sí, ingeniero, se le está yendo el audio. ya. Voy a ver. ¿No?
¿Me, me escuchan? Se le sigue, Hola. se le sigue escuchando un poco entrecortado, ingeniero. No los Se escucha como un balbuceo, escucho ¿no? bien a ustedes. Sí, pero a usted lo escuchamos medio Ya, entrecortado, así de rato. sí, digamos, a ustedes yo escucho, no lo estoy. Vamos a ver si mejor poco. Ya, un cachingo puede cortarse. Voy a conectarme al otro router y a ver qué pasa, ya, un ratito. No importa. Ya. Hola, hola. ¿Me escuchan mejor? Sí, ingeniero. Ya a ver, voy a ver otras cositas de un ratingo, voy a silenciar mi micrófono, voy a ver una cosa más y volvemos. Ahora sí, parece que ya está la señal bien a full. ¿Cómo me escuchan? ¿Está todo mejor? ¿Alguien que pueda hablar? Parece que sí, Ahora sí, ingeniero. ingeniero. Sí, se Ya. escucha. Sí, es que a veces mi máquina se prende el router equivocado y se baja la señal. Ya, bien. Sigamos entonces, a ver, sigamos viendo. Códame investigado, a ver. Alex, ya el otro día participó. Alexander, vamos a buscar a otro. A ver, Beatriz. Beatriz, Ingeniero, ¿cómo buenas está? A ver, ¿qué tardes. investigó? No investigué recién clase. ¿Cómo? Es mi primera clase. Su primera Es mi clase. primera clase, no.
Qué barbaridad, ¿no? Cabalingo la chunté. A ver, aquí Dayana Esther. No me digan que es su primera clase, Dayana. Dayana. Dayana a la 1. Dayana a las 2. Dayana, ¿me escucha? ¿Se escucha? Sí, la escucho bien. A ver, cuénteme, ¿qué investigó? ¿Se escucha, ingeniero? Sí, la escucho. Siga, la escucho. Según yo investigué, es el que describe una gran cantidad de datos, ¿no? O un conjunto de datos, tanto estructurados como no estructurados. La cantidad de datos no es lo importante en el Big Data, sino cómo están organizados los datos. También se puede analizar para para que las ideas tomen mejores decisiones y para realizar movimientos de negocios estratégicos, ¿no? Eso sería lo que investigué. Luego, aparte, serían las herramientas también que tienen el Big Data. Y ahí un poco les dije que vean sobre el proceso, cómo se hace un proceso de Big Data, ¿no? ¿Qué leyó sobre eso? Dayana se colgó, creo. A ver, en general, a ver, para que no sigamos en el mismo, seguramente hay 3 cosas que normalmente van a leer cuando lean de Big Data. Obvio que trabaja con grandes volúmenes de información, sí, digamos, no está hecho para trabajar con grandes volúmenes de información. Segundo, que a diferencia de otros procesos, trabaja con información estructurada y no estructurada, que ya en la anterior clase hablamos un poco qué significa estructurada y qué significa no estructurada y viceversa, digamos, ¿no? Pero ahora lo vamos a repetir. Y el otro elemento, digamos, es que trabaja también en tiempo real, digamos, no son las 3 cosas que van a encontrar. Y supongo que entienden que puede trabajar en tiempo real como también puede trabajar en batch, digamos, ¿no? Puede en línea o fuera de línea, si quiere, ¿no? Pero lo que tiene actualmente, obvio, dado que la fuente más grande de información ahorita, donde se puede obtener harta cantidad de información para procesar, digamos, es Internet. Internet es algo que está en línea, entonces, obvio, es deseable una herramienta que nos permita, un proceso que nos permita procesar información en tiempo real, con grandes volúmenes de información y sobre información no estructurada. Eso es lo nuevo que aporta Big Data a lo que ya hacíamos antes, ¿no? Porque obvio, Big Data no es algo nuevo, no es algo totalmente nuevo, digamos, algo revolucionario, algo que de pronto haya salido, sino es parte de la evolución de cosas que ya hacíamos antes. ¿Se entiende la idea? Sí, ingeniero. Sí. Y a ver, solo para repasar un poco la idea, a ver, Alberto, que ya está con el micrófono activo. A ver, Alberto, ahí hay 3 cosas, ¿no? Que grandes volúmenes de información se entiende. ¿Entiendes? Hablamos de terabyte y de exabyte, digamos, ¿no? Ya, cantidades enormes de información. Obvio, cuando hablamos de información estructurada y no estructurada, obvio, un ejemplo simple, un archivo texto, un archivo plano es información no estructurada. Una base de datos, una tabla, una base de datos es información estructurada. Entonces, se puede trabajar con archivos planos, un Excel, un Word, un HTML, digamos, como también puede trabajar con una base de datos relacional o no relacional, digamos, ¿no? Esas son informaciones estructuradas, ¿no? ¿Sí? Sí. Obvio, en línea o en tiempo real, digamos, quiere decir que mientras la información se va surgiendo, la estoy procesando. Eso es tiempo real, digamos, ¿no? En línea quiere decir todo el mundo, todo el tiempo conectado, lo recupera de la red. Fuera de línea significa que me lo pasan esa información, pero que es captura información de lo que pasó hace algún momentos atrás, digamos, ¿no? Fuera de línea, digamos, y que me, digamos, no sé, por ejemplo, un banco, yo le paso la información. En la universidad, por ejemplo, cada vez que van a pagar en la universidad, le hace llegar al banco
digamos, no en línea, sino en batch, le manda un archivo con la información de cuánto tiene que depositarle a las cuentas de cada empleado para que el banco haga el depósito. Eso es fuera de línea, en batch lo hace. ¿Se entiende un poco esas cositas, esos conceptos? Para terminar de entender, por supuesto, y hablar en el mismo idioma. ¿Nos entendemos? Sí, ingeniero, se entiende. Ya, a ver, Gualberto, ¿qué más? Esos son las tres cositas que estoy viendo que están hablando lo mismo, digamos, obvio. Esas son si quiere, algunas de las características de Big Data. Pero bueno, hablemos un poco más, digamos, ¿no? Como proceso, ¿qué averiguaste? ¿Qué viste? ¿Cómo se hace este proceso de Big Data? ¿Qué es lo que nos interesa entender mejor? Como proceso, tiene tres pasos, ¿no? Que el primero sería la extracción de datos, que consiste en la centralización de capturas de datos provenientes de diversas fuentes, ¿no? En este caso, de los diferentes, por ejemplo, si es un ERP, digamos, de una empresa grande, de los diferentes sectores de la empresa, ¿no? Que se va a capturar si es de un CMS, si es de un CRM, y todo eso, ¿no, ingeniero? Luego tenemos... Sí, eso, por ejemplo, si lo haces de un ERP, de un CRM, vas a procesar información estructurada. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Luego tenemos lo que es la transformación de datos, ¿no? En esta fase se trata de estandarizar los diferentes conjuntos de datos que se obtiene en sí en la extracción de datos, ¿no? Que en sí se lo preparan, ¿no? Para ya luego pasar a la siguiente fase, que es la carga de todos los datos ya. Lo que estás hablando ahí se llama ETL, extracción, transformación y carga, pero es solo un paso del proceso de Big Data, no es todo Big Data, solo es una parte del proceso, ¿ves? Sí, solo una parte del proceso. Ese es un solo paso, digamos, del proceso de Big Data, no es el proceso completo, lo que está hablando su compañero, que son de las primeras, en realidad no es lo primero, es el segundo etapa, digamos, normalmente de la mayoría de las metodologías que te menciona, digamos, ¿no? Pero es solo uno de los pasos que se hace, que es la extracción, la transformación y la carga, ¿no? ETL se llama, ¿no? Sí, luego tendríamos las técnicas de, por ejemplo, la de clasificación, agrupación, para así... Eso es minería de datos ya. Ordenar los datos. Eso es hacer minería de datos, esas son las técnicas de minería de datos. Sí, solo ese ingeniero hasta he leído. Hasta ahí llegó. Sí. Así me dio. A ver, sigamos viendo. A ver, Cristian. Cristian, a la una. Cristian, hay que responder. Cristian Sirpa, a las 2. Ya les dije, por lo menos. Ingeniero, sí, like, para que vean, hay 2 o 3 Cristian, creo, y pensé que ya. No, yo no veo más Cristian Tercero y Cristian Sirpa. Pero bueno, te estaba diciendo a vos, Cristian Sirpa. Ahorita solo veo 2. Ya, a ver, cuéntame sobre el proceso de Big Data, ¿qué averiguaste? Ya, yo estaba averiguando, busqué cómo es el proceso, pero encontré cómo funciona. Y entre eso encontré, digamos, que hay tres pasos según a cómo funciona Big Data en esa página que encontré. Y se refería a que el primer paso es integrar, el segundo paso es gestionar y el tercer paso era analizar. El primer paso era lo que era integrar, lo que llamaba el compañero sobre el ETL. Ya. Y el segundo que era gestionar, o sea, gestionar dónde se va a almacenar esos datos que van a extraer que va a ser del ETL, ya sea, como usted dijo, ¿no? de los planos, o sea, los datos estructurados y no estructurados. Eso va a ser en la parte gestionaria, ¿no? Donde ya todo eso, donde ya has traído los datos, se va a la parte gestionaria donde guardar
en un motor de datos, en un motor de base de datos, eso ya depende de la empresa. Y el tercero ya sale, como ya está almacenado, es analizar, ya sea la empresa que haya contratado, llama el Big Data, analiza los datos que ya ha obtenido y él ya como ese gerente ya determina qué decisión tomar de acuerdo a las opciones que le da en el momento de analizar el Big Data. Ya la otra que estaba investigando es más o menos en qué ámbito lo que se utiliza el Big Data. Uno de los que más me llamó la atención fue que en las elecciones cuando participó Barack Obama utilizaron Big Data para poder llegar a sus votantes. O sea, ellos analizaban más o menos qué es lo que querían o cómo hacer llegar sus políticas el candidato en ese momento, Obama, y a través de la Big Data podían, digamos, atraer a esos votantes para que puedan votar por él. Como también, digamos, más o menos, yo encontré una página que hace ejemplos más o menos de hechos que ya suceden, como en inglés, digo, en Estados Unidos, cómo utilizan la Big Data. Y uno de los otros era también que ya lo utilizan la Big Data en lo que son las luchas contra el crimen. Como por ejemplo, a través de los datos ellos almacenan, digamos, qué sectores, o por así decirlo, qué zonas o qué estados en Estados Unidos hay, digamos, más delincuencia, y a través de los datos ellos, de los reportes, ¿no?, de los asaltos y todo eso, ellos pueden detectar más o menos en qué estados hay más, como dicen, más robos, y es por eso ahí, digamos, ellos analizan y ellos ya hacen sus estrategias para poder, digamos, resolver el problema que llevan de la delincuencia en ese estado. Como también, digamos, puede encontrar ejemplos que también se utiliza Big Data en deportes, como en deportes como el NBA, que es el básquetbol, o como también lo que es el fútbol. Más o menos ahí ellos, mayormente el fútbol se lo utiliza para hacer eso, ¿no? Como más o menos, por así decirlo, de un tiro penal, digamos, el jugador más o menos cuál es su lado preferido, ¿no? Ellos almacenan todos los datos, más o menos, en qué tiempo, qué lado tiene más frecuencia, si le dispara a la izquierda o a la derecha, y con el Big Data analizan cuál es el porcentaje de que vaya a tirar a la derecha, digamos, ¿no? Y a través de eso es que se lo utiliza mayormente en casi todos los ámbitos del trabajo. A ver, está bien, como dice, ahorita vamos a hablar un poco de ese tema. Ya, pero a ver, quiero concentrarme un poco en el proceso para que entiendan el proceso básico de Big Data. A ver, hay dos temas, hay dos procesos claves en el proceso de Big Data, procesar Obvio, la primera etapa, como decían sus compañeros, que es básicamente la selección, el procesamiento y la transformación de la información, digamos, ¿no? La segunda parte, que ya es la aplicación de la minería de datos, básicamente ya procesar esa información con algoritmos de inteligencia artificial para poder encontrar patrones ocultos o comportamientos o tendencias, digamos, ¿no? Y finalmente, obvio, viene la etapa de la interpretación, de la evaluación, digamos, ¿no? Y de la utilización de esta información ya en el proceso de toma de decisiones, ¿entiendes? Entonces, obvio, eso es lo que... Hay dos partes, digamos, ETL, minería de datos, lo que se utiliza, y luego, obvio, se utiliza también esquemas de representación y visualización de información para mostrarla, digamos, ¿no?, al usuario, y esto poder, por supuesto, que el usuario utilice esta información para poder tomar decisiones. Entonces, como dice su compañero, se la utiliza la Big Data en muchos ámbitos. Hace algunos años, en la anterior elección, fue el escándalo, digamos, ¿no? De hecho, hasta Facebook tuvo que ir al Congreso a declarar en Estados Unidos, digamos, ¿no?, por haber, entre comillas, dejado, ya sea voluntario o involuntariamente, filtrar información para que la utilicen para influir en los votantes, ¿no? Hubo una empresa europea que tomó la información y, obvio, en función del análisis de las características de la persona, comenzó a enviarle cierta publicidad. Está clásico el estudio, está bonito, si lo leen ese tema, está bonito. Por ejemplo, decía, a ver, si
si había una persona que veía que le gustaban las armas, entonces les mostraban información que él era partidario del pero en un tono más, no en el tema violento, sino mostraban, por ejemplo, una imagen del papá yendo a cazar con su hijo, digamos, ¿no? En cambio, si el otro era partidario de las no armas, entonces le mostraban, digamos, ¿no? La otra cara del uso de armas en Estados Unidos, así para ir influenciando en los votantes y, por supuesto, poder... lo que pasa es que ustedes dejan mucha información en Internet actualmente y en realidad si se aplican algoritmos, digamos, de inteligencia artificial sobre esos datos, es posible generar lo que le llaman los americanos un profile, un perfil, y a partir de ese perfil poder caracterizarlo ustedes y saber cómo se van a comportar. De hecho, cuando lo analizan con ese tipo de herramientas, llegan a saber mejor que ustedes cómo van a reaccionar a ciertas circunstancias, porque obvio, todo en este momento lo estudian, cómo el ser humano se comporta, cómo reacciona, digamos, ¿no? Y a veces ni la misma persona se da cuenta de cómo reaccionaría o cómo se comportaría cierto tipo de información, pero ya lo tienen tan estudiado y obvio, como ustedes están dejando tanta información suya, entonces ya pueden a partir de ahí generar perfiles, digamos, y poder utilizar esos perfiles para N cosas, desde la política hasta lo más tradicional para venderle. Entonces, muchas empresas compran esa información de los perfiles. Por ejemplo, si yo vendo, no sé, caña de pescar, compro empresas especializadas en este campo que me den el conjunto de los más potenciales que compran, que saben que va a comprar caña de pescar, porque bueno, todo el mundo, todo el tiempo entran en internet, están buscando productos de pesca, porque están en foros de pesca, porque están mirando videos de pesca, entonces obvio, se sabe que ese tipo, si yo le ofrezco cosas de pesca, me va a comprar. Entonces, ¿qué es lo que quieren las compañías que venden? Tener esa información. Si por ejemplo en Bolivia hacen eso y yo voy a vender hamburguesa, por decir, no una quisiera saber a qué público, si yo pudiera llegar exactamente a todos mis potenciales consumidores y hacerle llegar un SMS, hacerle llegar por WhatsApp información, obvio, si logro llegar a ese público que me interesa, mis ventas se van a disparar. Y eso es lo que están intentando ahorita construir en la mayoría de compañías que se dedican a este campo, es crear esos perfiles de esos consumidores para luego vendérsela a clientes que están lanzando un nuevo producto para poderle hacer llegar directamente al mercado potencial que puede existir. Y obvio, como ahorita hay demasiada manera de conectarse, entonces le van a hacer llegar a su Facebook, a su WhatsApp, a su de manera que en eso están todos. Ahorita hay una lucha de las grandes compañías por convertirse en esa plataforma, por eso WhatsApp creó WhatsApp Business, entonces está mejorando para ayudarte a para poder vender esa información y hacer que las compañías puedan llegar directamente a esos potenciales consumidores que tienen, ¿no? Facebook lo mismo, ¿me entiendes? Instagram, digamos, ¿no? Todas las grandes redes sociales están, ¿por qué? Porque quieren luego poder aprovechar esa información para venderla o utilizarla a través de, indirectamente, digamos, venderla, no tan directamente, sino indirectamente, para venderla a su porque bueno, ahí está en Estados Unidos sobre todo, son las leyes, ¿no? Cómo me protejo mi privacidad, que me está vendiendo. Fue el escándalo de esa vez por el asunto de las elecciones, digamos, ¿no? De cómo Facebook dejó o se hizo el que dejó de que se robaran información, en teoría, digamos, ¿no? Y se utilizara para ese fin, ¿no? Entonces, ese es pero no solamente los temas comerciales, los temas de salud, de seguridad, digamos, ¿no? Hoy los países grandes utilizan mucho estas técnicas para analizar la información que circula, para poder detectar cosas de terrorismo, cosas de domésticas, por seguridad, digamos, de las autoridades, de las instituciones. Están todo el tiempo corriendo aplicaciones de este tipo para monitorear todo lo que fluye por las redes, incluyendo, por si acaso, en nuestro país, ¿no? No sé si escucharon el año pasado, ENFE había comprado un software de monitoreo y digamos, ¿no? Para poder intervenir las redes sociales y detectar las personas que estaban haciendo campaña en contra o a favor del Entonces, todos los gobiernos en todos los países utilizan este tipo de herramientas para poder, en teoría, con el fin de seguridad, digamos, ¿no? De estados o cosas por el estilo, monitorear lo que pasa en las redes,
en Internet, ¿no? Y poder ubicar y detectar algún tipo de amenazas, en teoría, para ellos, ¿no? En términos generales. Entonces, el campo de aplicación de este tipo de tecnologías es amplio, es casi todo. Pero obvio, ¿dónde está ahorita la mayor cantidad de información? Está en Internet, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de información hay en Internet? De todo, estructurada y no estructurada, digamos, ¿no? Y obvio, si lo puedo hacer en tiempo real, que es el otro elemento, mucho mejor, digamos, ¿no? Si puedo procesar, porque obvio voy a poder tomar decisiones en tiempo real también, ¿no? Porque para ciertos tipos de negocios se requiere eso, ¿no? Poder estar en tiempo real y tomar decisiones, porque después de que pasa ya no tiene mucho sentido. Para otro tipo de negocio no hay ningún problema, digamos, no es necesario que esté en tiempo real, pero porque no afecta a mi toma de decisión, ¿ya? Bueno, a ver, se entendió un poco la idea, entonces lo que nos interesa es entender un poco el proceso. A ver, dependiendo de dónde lo lean y cómo lo lean, hay muchas variedades, pero yo lo dividiría en 5 etapas. Primero, obvio, viene la etapa de entender el problema. Algunos le llaman, primero debes comprender qué es lo que quieres hacer. Muchas metodologías no incluyen esa fase o no te dicen. Luego ya viene lo de la selección, procesamiento y transformación de la información, pero primero viene entender primero qué quieres analizar, porque si no entendés, no tenés claro lo que vas a hacer, no sé qué quieres hacer, digamos, ¿no? En general, algunas dicen, bueno, primero comenzar por entender el problema, qué quieres analizar, luego cuando entendás ya tienes que seleccionar la información, ver exactamente qué información te va a ser útil, qué datos, cómo lo vas a utilizar, de dónde lo vas a sacar, luego viene el procesamiento, ya la limpieza, sacar esa información, dejarla y finalmente transformarla, digamos, para poderla luego guardar ya directamente, pero ya limpia, sin basura y solamente la información que tiene. Luego ya una vez lo tienes lista la información preparada, ahí ya aplicas minería de datos, digamos, ¿no? ¿Para qué? Para encontrar, lo que hace la minería de datos es encontrar patrones, tendencias, cómo se van a comportar en el futuro, o en el actual los datos, digamos, qué tendencias, qué patrones, qué comportamientos se puede detectar ahí. Y luego, obvio, una vez obtienes esa información, ya hay que interpretar, evaluar esa información y finalmente, cuando está todo listo, visualizarla, representar esa información para que el usuario pueda utilizar esa información en la toma de decisión. Obvio, en la mayoría de los casos estos procesos se llaman recursivos e incrementales. ¿Entienden el concepto de recursivo e incremental? Señores. Hola, hola. ¿Entiende lo que significa, Alex? Dime. Recursivo que hace, como te puedo decir, hace unos pasos, luego de encontrar algo, vuelve al principio a sacar otra vuelta, si falla algo, si han olvidado algo, de nuevo lo vuelven a repasar. Incrementales que en cada fase que haga eso van aguardando algo nuevo y algo nuevo. Sí, algo tiene que ver con lo que dice Alexander. Alex quiere hacer una pregunta a Alexander. Ingeniero. Dime. ¿Eso no es feedback? Sí, tiene que ver. Ahorita voy a hablar sobre ese tema. A ver, no se levantó la mano Alexander para terminar y después le contesto a Alexander. ¿O es el mismo? No, me equivoqué. ¿Estás 2 veces conectado o qué? No sé por qué está saliendo ingeniero levantar la mano, no di esa opción. Ah, ya. Y bueno, ya. Ya a ver, no sé si vieron un poco los ciclos de vida en sistemas de información, en ingeniería de software, algo por ahí, ¿vieron algo? En base de datos. A ver, recursivo quiere decir que va a dar n veces vuelta, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo un proceso que me lleva 3 pasos, 1, 2, 3, después puedo volver de nuevo al 1, al 2 o al 3, digamos, ¿no? ¿Sí? E incremental quiere decir que parto de algo pequeño y cada vez que doy una vuelta va haciéndose más complejo el software, ¿no? Voy haciendo más cosas. Entonces, la mayoría de las metodologías modernas tienen esa característica, que son incrementales, que quiere decir que no
Porque ¿qué es lo que en general en la mayoría seguramente le comentaron de las metodologías antiguas? Era que todo se hacía, bueno, hagamos todo, y cuando ya esté todo, mostrémoslo, pero ya a veces era demasiado tarde mostrarlo porque ya se habían cometido los errores, así que las técnicas más modernas es decir, bueno, vamos haciendo de a poco, vamos mostrándolo para que cuando llegue al final no sea la primera vez que el cliente ve el resultado. Entonces lo mismo acá, cuando hago minería de datos, como que obtengo un resultado, pero no quiere decir que ya es el final. Puedo dar otra vuelta más, volver a si es que esos resultados no es. Y la próxima vez quizás ya sea más complejo, hasta que algún momento llego a un resultado satisfactorio y ya dejo como la parte terminal, digamos, ¿no? Por eso normalmente los procesos estos tienden a ser recursivos e incrementales. ¿Se entiende la idea? Quiere decir que pueden volver hacia atrás, digamos, recursivo. Normalmente voy 1, 2, 3 y no es que se acaba, sino puedo volver de nuevo al 1, o puedo volver al 2, o puedo volver al 3, digamos, si es que en algún momento no satisface lo que obtengo al final. ¿Se entiende la idea? Sí, ingeniero, se entiende. Ya, entonces, entender un poco cómo es el proceso, obvio, a grandes rasgos de Big Data. Entonces, ¿de qué se trata? De agarrar, entender un problema, definir qué es lo que quiero, qué información que voy a tomar, preparar esa información, aplicar algoritmos y técnicas de inteligencia artificial, tratar de obtener patrones, tendencias, comportamientos, digamos, ¿no? Y luego, obvio, evaluar, interpretar esos resultados y luego aplicarlo en la toma de decisión. Es en términos generales, digamos, para entender. A ver, Alex, ¿levantaste la mano, Alex? No, ingeniero, no sé qué pasa. No, hay un Alex ahí con la mano levantada. ¿Quién es ese bicho? No sos vos, por si acaso, alguien más. ¿Quién es? Hable o lo bajo. Puede escribir, si no puede hablar. Ah, ya bajó la mano ya. Poné tu apellido, Alex, o hay otro Alex. A ver, lo vamos, como no contesta. Allá se salió ya. Pero por si acaso lo voy a sacar. Yeah. Bien, sigamos entonces viendo un poco. A ver, vamos a ver, el otro es en qué aplico esta técnica, digamos, ¿no? En qué hago minería de datos. Obvio, hay muchos campos de aplicabilidad, digamos, ¿no? En el caso de Bolivia, lo aplicamos más en el área comercial. ¿Qué es lo que quieren las empresas? ¿Qué es lo que quieren? Analizar su información, por ejemplo, no sé, una compañía de teléfono tiene miles de usuarios y quiere, por ejemplo, alguna vez hicimos nosotros para Tigo, quería saber, a ver, cuáles son sus clientes potenciales que estaban a punto de irse. ¿Cómo detecto a esos clientes que están a punto de irse, de cambiarse de compañía? ¿Y para qué quiero detectar esos clientes que están a punto de cambiarse, digamos, ¿no? Para, obvio, hacer algo, llamarlo y convencerlo y lograr que no se vaya, ¿verdad? Entonces, ¿cómo detecto a esos clientes que están a punto de irse, ¿no? Entonces, puedo aplicar minería de datos, puedo aplicar estas técnicas, procesar la información de esos miles y detectar cuáles son los posibles clientes que están a punto de dejarme y tratar de convencerlo que se quede. O, por ejemplo, en otros casos, ¿cómo puedo hacer para saber en qué segmento de mis clientes necesito reforzar mis campañas? ¿Dónde tengo poca demanda? ¿Dónde no tengo un mercado más o menos cubierto? ¿Dónde la competencia me está ganando? ¿Cómo detecto esos segmentos en los cuales no estoy trabajando bien y que debo esforzarme más para lograr conquistar más clientes y también hacer que mis clientes que tengo en esos segmentos permanezcan, digamos, ¿no? ¿Se entiende la idea? Ahora, ¿cómo hacemos eso, digamos, en términos generales? Es de lo que vamos a hablar un poquito ahora, a ver si me logran comprender cuál es la idea.
O, por ejemplo, no sé, para una empresa que vende tipo, no sé, a ver, que ponen como Coca-Cola, digamos, ¿no? Y obvio, mis ventas están bajando, necesito analizar, necesito ver por qué mis ventas están bajando, necesito analizar la información y darme cuenta cuál es el problema. Porque, a ver, en una compañía, no sé si entienden un poco de negocios, si en un negocio te está yendo mal, entonces, ¿qué es lo que necesitarías tratar de descubrir? Si vos ves que algo está yendo mal, ¿qué es lo que intentas descubrir? A ver, ¿alguien por ahí? Señores. Pues los motivos por los que está yendo mal o Sí, cuáles son quieres descubrir, el dueño del negocio quiere saber qué está mal. Mis vendedores son inútiles, no pueden, mi producto está mal, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué están bajando mis ventas, mi encargado de mi producto de mi proceso de distribución está fallando? ¿Qué es lo que está fallando? Entonces, sí, dime. Podría ser buscar indicios, patrones de alguna conducta extraña que pueda estar pasando. Sí, eso es lo que trato de descubrir, ¿me entiendes? Tomo toda la información y trato de encontrar dónde podría estar el problema, ¿me entiendes? Ahora, ¿cómo descubro eso? ¿Cómo hacen los algoritmos para descubrir? No es que como hacen los brujos, ¿no? Cuando te va yendo alguno, todavía aquí, a veces me causa risa ver, pero hay gente que sí cree, le está yendo mal, digamos, y va donde un brujo para que le diga, pues, quién le está haciendo mal o quién le está, ¿me entiendes? Y que lo limpie o que no sé, ¿me entiendes? Entonces, igual el brujo se inventa burreras, ¿no? Que para decirle, digamos, darle ese indicio, como tú dices, qué es lo que está mal, ¿no? Pero obvio, él se va por otro lado, ¿no? Pero en el mundo de los negocios, en el mundo serio, digamos, es más o menos la misma idea, es como si buscara un brujo que me diga qué es lo que está pasando, porque yo no lo veo, no me doy cuenta, ¿me entiendes? Entonces trato de utilizar esa información y esa inteligencia artificial, digamos, entre comillas, para poder encontrar qué podría ser lo que está sucediendo, porque yo no lo estoy viendo, porque si yo me diera cuenta cuál es el problema, obvio, ¿para qué voy a ir a este, ¿no? Pero mientras más grande es el negocio, mientras más complejo es el negocio, obvio, es más difícil para alguien darse cuenta dónde realmente está el problema, porque quizás él diga, no, está mal, entonces, ¿qué es lo que hace, no? Por ejemplo, no sé, como en el caso del fútbol, ya que conoce, de pronto le está yendo mal y el tipo está mal, hay que votarlo al técnico, digamos, ¿no? ¿Me entiendes? Así, esas decisiones. Obvio, en los negocios, si tomas así las decisiones, te va a ir peor, digamos, porque a veces lo votas al técnico, viene otro, digamos, y sigue igual, ¿no? Porque el problema no era el técnico, pues. Entonces, ¿qué será? Pues debe ser, y quizás el problema es la directiva, ¿no? No eran ni los jugadores ni el técnico, pero no se van a votar ellos mismos, ¿no? Pero de eso se trata un poco, digamos, ¿no? De cómo encuentro las razones, cómo me doy cuenta de esas razones, digamos, en términos generales, pero obvio basado en información, no basado en hechos no medibles, digamos. Entonces lo que intentamos es hacer eso, encontrar razones. Y no solamente en eso, obvio, en la mayoría de los negocios de comercialización quieren ver cómo anda el negocio, por qué les va yendo mal, por qué hay muchos retornos, por qué los clientes están devolviendo muchos productos, por qué los productos están siendo comprados no directamente, indirectamente. Entonces hay un montón de cosas que la gente quiere analizar y obvio toma la información, digamos, ¿no? Y luego por el otro lado, la otra cosa es, ¿y cómo llego hasta ¿Quiénes pueden ser mis clientes, digamos? ¿Cómo llego mejor a mis clientes, digamos, ¿no? Entonces hay un montón de razones. Algo, por ejemplo, que se utilizó y se está utilizando actualmente mucho y se están trabajando mucho con información, porque ha generado hartísima información, es en el campo de la salud con el asunto del COVID, ¿no? Entonces se ha generado un montón de información a nivel mundial y entonces esa información se está pasando por procesos como analizando, utilizando inteligencia artificial para detectar, a ver, cuáles son los principales factores que te llevan a tener complicaciones, cuáles son los lugares donde más probablemente te contagies. Hay un montón de dudas ahí que puedes utilizar esta herramienta con la información que se está alimentando en miles de lugares para poder detectar y, obvio, tomar decisiones para mejorar este tema, para ayudar a mitigar los efectos, para llegar con mayor información a la gente, para ver qué es lo que la gente está pensando, qué es lo que
necesita, qué tipo de información, como Entonces, ahorita se está utilizando muchísimo esto para poder, y con el tiempo van a ir viendo los resultados de este análisis que está haciendo la gente, ¿no? Seguramente ya han escuchado algunos resultados. Dice, por ejemplo, yo el otro día estaba viendo unos estudios que se hicieron en Europa, y decía, bueno, ¿cuáles son las personas que le está atacando más fuerte la enfermedad? ¿Qué condiciones? Y una que me llamó la atención, por ejemplo, fue una de las condiciones, no es la única, por supuesto, es que, por ejemplo, la mayoría de los muertos en Europa, porcentualmente hablando, no quiere decir que es la mayor cantidad, pero es porcentualmente hablando, la mayoría de los son gente que tenían grupo de sangre B. ¿Me entiendes? ¿Y de dónde sale eso? De que han comenzado a procesar millones de información y han comenzado a detectar, digamos, ¿no? Como en algún momento se dijo, la mayoría de la gente que va a tener problemas va a ser aquellos que tengan enfermedad de base, cuál es la edad, por ejemplo, en la cual le afecta más, cuáles son la mayor cantidad, son hombres, son mujeres, son de 50 para arriba, son de 60, son niños, son jóvenes. Entonces, están procesando miles de datos de eso para llegar a obtener resultados, y ahorita ya hay cierta información ya que han procesado, han analizado, ya están sacando, diciendo, esto pasa, ¿dónde son los lugares? Por ejemplo, el otro día estaba viendo unos análisis que han hecho, ¿dónde es el lugar donde es más probable que te contagies? Es en, no sé, es en un transporte público, es en un cine, es un digamos, ¿cuáles son los lugares o las situaciones en las cuales es más probable? Entonces, ahí por colorcito, digamos, ¿no? Y por supuesto, ¿para qué? Para poder sacar información, prevenir y tomar medidas, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que hacemos con Big Data. Y ahorita, por ejemplo, están utilizando mucho Big Data para este tema, porque en tiempo real están procesando, analizando la información, están tomando miles de datos de todo tipo, está llegando, ¿sí? Y están procesando, están utilizando en la medicina. Otros que utilizan muchísimo este tipo de técnicas son los militares para cuestiones de defensa, luchas contra terrorismo, guerras y demás vainas asociadas a los militares. De hecho, han sido los primeros que han utilizado este tipo de cosas, ¿no? Para poderla aprovechar esa información y poder sacar provecho, digamos. Desde antes que en realidad tengan las computadoras, los militares tenían analistas, ¿no? Que hacían ese trabajo. La única diferencia es que ahora, me recuerdo algunas imágenes de la época de la Segunda Guerra Mundial, donde eran cuartos de analistas, un montón de gente analizando información. Ahora hoy esos cuartos de personas los reemplaza un computador, ¿no? Que es el que está analizando y genera. Por ejemplo, el sistema de defensa antidroga de Estados Unidos tiene sistemas, por ejemplo, que monitorean las llamadas telefónicas, digamos, ¿no? Y que, obvio, si vos, por ejemplo, utilizás la palabra de droga o algún dialecto, porque ellos alimentan con esa información a los sistemas, digamos, ¿no? Aunque hables en clave, ellos tratan de todo el tiempo mantenerse al día con esos dialectos e incluirlo. Entonces los sistemas agarran y graban, detectan esto, generan una notificación para que un analista humano ya le siga la vigilancia a eso. Así que si vos, por ejemplo, hablas por teléfono y en Estados Unidos hablas de matar al presidente, en unas cuantas horas ya te está vigilando el FBI o alguien más, digamos, de seguridad interna, porque hablaste eso por teléfono, ¿no? Aunque obvio no lo van a decir abiertamente, digamos, ¿no? Que están haciendo, porque hay leyes contra eso, pero eso es lo que intentan hacer, vigilar todo el espectro de comunicaciones para detectar ese tipo de amenazas, digamos, entre comillas, para poder luego analizarla. ¿Y qué lo hacen esos software? Porque imagínate, con tanta cantidad de información ya no, tendrías que tener miles de personas, digamos, haciendo como ocurría antes, ¿no? Ahorita lo hace un programa y un montón de servidores que procesan toda esa información. ¿Se entiende la idea? Sí, ingeniero. Ya, y no es ciencia ficción, digamos. Hay software ahorita que procesan toda esa información, digamos, obvio, con la excusa del terrorismo, los gobiernos están
vigilando toda nuestra información, digamos, ¿no? Por eso es que ya China quiere deshacerse, tener su propio los grandes países, porque en realidad el problema de nosotros es que toda la cosa, por ejemplo, cuando tú envías un correo, digamos, estás enviando algunos creen, ¿no? Yo le estoy enviando un correo a mi vecino que está al lado de mi casa, pero en realidad tu correo se va hasta Estados Unidos y de allá vuelve, ¿no? para la casa de tu vecino, ¿verdad? Entonces todo el flujo pasa por allá, y obvio, como todo el flujo pasa por allá, entonces ellos lo pueden interceptar, digamos, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? El control, ¿no? Bien, a ver, para terminar un poco, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ingeniero, buenas tardes. Buenas, Una pregunta. ¿Hay un mínimo, digamos, del conjunto de datos para considerarse Big Data? ¿Mínimo en qué sentido? ¿En cantidad tamaño de almacenamiento? No, en realidad, solo que las técnicas no tiene sentido, digamos, hacer con pocos datos, aunque en la mayoría de los niveles académicos, estudios lo hacen con pocos datos, digamos, ¿no? Pero en realidad esas técnicas fueron hechas para trabajar con grandes volúmenes de información, porque su fuerte está ahí, ¿me entiendes? ¿No? En procesar grandes volúmenes de información. Entonces la mayoría ya vamos a ver dejado, digamos, está hecho para procesar, poner N computadores simultáneamente en paralelo procesando información, ¿me entiendes? Pero obvio, si tú haces desde el punto de vista académico con un solo computador y un solo hilo trabajando, no hay ningún problema. En realidad no hay una limitación física, no, mira, si tienes 10 datos no puedes hacer. Pero obvio, en este tipo de técnica, por ejemplo, como lo viste alguna vez en estadística, si por ejemplo yo quiero saber la probabilidad de que ocurra algo, si tomo una muestra de 10 de 1.000.000, no va a ser tan precisa, pero si tomo una muestra de 1.000 de ese millón, digamos, ¿no? Va a ser más precisa, los resultados, el grado de incertidumbre, el grado de error va a ser menor. Si yo tomo, por ejemplo, ¿cuál es el peor de los escenarios? Por ejemplo, si yo tuviera que ver qué va a hacer ese millón de personas, si agarro 10 de esas al azar y le hago proceso, entonces va a haber un nivel de certidumbre y un grado de error. Si agarro 1.000 de esos también voy a llegar. Pero si, por ejemplo, en el peor de los casos lo agarro al millón, ya tengo un de 100% porque los tomé a todos. Obvio que en algunas circunstancias no es posible tomarlo a todos, por eso tomo una muestra, ¿no? Entonces, en el mismo sentido funciona lo Big Data. A mayor cantidad de información, más preciso el resultado. El grado de exactitud de la información, como trabaja con grandes volúmenes de datos y obvio, datos históricos, a mayor cantidad de información, más seguro o más preciso el resultado que estás obteniendo. A menor cantidad de información, menos preciso. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Alejandra. ¿Qué más, señores? ¿Alguna otra pregunta? Alejandra, ¿algo? Todo claro, ingeniero. ¿Qué más, señores? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, respecto a la primera tarea, dijo que iba a ampliar la fecha hasta el viernes, pero aún sale con retraso en el Classroom. Sí, lo voy a cambiar. Ahorita lo voy a publicar la otra tarea, digamos, ¿no? Para que lo suban y le voy a cambiar, me olvidé. Ahorita sí, tras que termine la clase lo voy a hacer, ¿ya? Gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? A ver, anótense para el día miércoles. Ya lo que necesito es, ya no solamente que sepan cuáles son los procesos, sino entender del proceso de minería de datos, qué se hace en cada una de las tareas propuestas, digamos. ¿Me entiendes? Selección. ¿Qué significa selección? ¿Qué es lo que se supone que tengo que hacer en esa etapa, en esa etapa del proceso? Entonces, quiero que trabajen más en el proceso, pero ya no solamente nombrarla, sino saber qué es lo que se hace en el proceso. ¿Se entiende? ¿De minería de datos o de Big Data? No, de Big Data. Ok. ¿Vamos o no vamos? ¿Se entiende? Sí. Sí, Ya. se entiende. Ya, perfecto. Sí, Entonces, eso para el día hoy día lo tienen. Roy, ¿quieres preguntar algo? No.
Justamente se iba a preguntar si había que ampliar respecto a los conceptos y todo eso. Sí, sí, hay que ya profundizar un poco en los conceptos, ¿no? ¿De minería de datos, digo, Inge? No, de Big Data. De Big Data. Lo que pasa es que minería de datos es parte del proceso de Big Data, si han leído bien, ¿se entiende, no? En realidad el proceso se llama KDD. No sé si han escuchado, leyeron algo sobre KDD. ¿Alguien sabe qué es KDD? ¿Alguien? Es búsqueda de conocimiento en datos. Es el proceso que utiliza la minería de datos para encontrar conocimiento, porque en realidad en minería de datos, ¿se acuerdan cuando dijeron información? ¿Qué era información? Datos procesados. Pero en minería de datos es tomar información y generar conocimiento. En el otro caso, tomas datos y generas información. Aquí tomas información y generas conocimiento. Es un paso más evolucionado. Ya no se trata de información, se trata de conocimiento. Lo que generas a partir de procesar la información es conocimiento. ¿Se entiende, no? Antes lo que veías vos en sistemas de información, los sistemas transaccionales, es que tomabas datos y generabas información. Ahora es al revés, o no al revés, digamos, sino más evolucionado. Tomas información y generas conocimiento, esa es la idea. ¿Sí? Ya, señores, ¿alguna pregunta, algo más? Entonces, si no hay, le seguimos la siguiente clase el día miércoles. ¿Hay algo? ¿No? Ya que estén bien, entonces nos vemos el día miércoles. No se olviden de subir sus tareas.